Este punto cuenta que la franquicia Fate en un inicio empezó como un RPG, o sea un videojuego para adultos, y es verdad. En 2004 se estrenaría Fate Stay Night, novela visual que aparte de la historia que cuenta, tiene dentro de su contenido múltiples escenas y momentos de tinte erótico y pornográfico. Si bien y debido al éxito del videojuego y otros medios de la franquicia, como serían sus series anime o novelas, esta peculiar temática se iría dejando de lado en futuras entregas. No hay nada más que decir, solo algo muy curioso. Hetalia es una serie de manga que es una reinterpretación en forma de sátira y comedia de acontecimientos políticos e históricos, referentes a múltiples conflictos bélicos, como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 100 Años, las guerras austriacas, por solo mencionar algunas. De este punto encontré información de distintos temas, pero como no sé a cuál de estos se refiere al iceberg, precisamente voy a hablar de todos. El primer tema es referente a los especiales de Halloween de la serie donde bueno, no tengo mucho que decir realmente, ya que esta serie tiene 3 especiales de Halloween. En el primero nos cuenta la historia de cómo los personajes de Alemania e Italia rememoran a los viejos tiempos, de cómo Italia teme que Alemania se haga amigo de Rusia y que lo deje olvidado, a lo que Alemania le dice que eso nunca pasará. El segundo especial es una competición entre Estados Unidos e Inglaterra, tratando de ver quién se asusta primero, donde interviene Japón en el asunto. Y el tercero es de un concurso de disfraces que tienen los múltiples países. El segundo tema, y creo al que hace referencia el iceberg, es de una creepypasta llamada el capítulo 23.5, que es un supuesto capítulo perdido donde Italia, Alemania y Japón están varados en una isla desierta pasando hambre extrema, y es entonces que a Alemania y Japón se les ocurre la idea de asesinar a Italia para después comérselo, solo para que al final esté con medio estómago abierto despierte entre dolor y pánico, para finalmente decidir morir en pos de sus 2 amigos. Creada por la usuaria Kyokyo 866, esta creepypasta no es sino la clásica historia del episodio perdido que todos conocen, pero si la menciono aquí es porque esta historia tuvo mucho impacto dentro del fandom de Italia de aquella época, surgiendo fanarts y otras creepypastas de la misma índole referente al anime de los países. Y ya el tercer punto tiene que ver referente a un videojuego de terror hecho por el mangaka de la obra, videojuego que a pesar de llevar terror en el título, no es sino un juego simple lleno de la comedia moe por el que se caracteriza la obra. Ashita no Yo nos cuenta la historia de Yo, un joven pobre y problemático que a través de sus esfuerzos trata de abrir un camino a través del mundo del boxeo, solo para encontrarse con un trágico final. Tanto el anime como el manga son una de las obras más aclamadas y queridas en Japón, por lo que, y debido a algunos paralelismos y elementos en la obra, mucha gente de la izquierda política ha visto en Yo un símbolo del comunismo encarnado, argumentando todo esto debido a la época en la que salió, siendo de hecho considerado como estandarte del Ejército Rojo japonés, un grupo de guerrilla terrorista comunista de los años 70 que, por esos años, 9 miembros del grupo secuestraría un vuelo y estos darían un discurso en pos del comunismo terminando con la frase "Nosotros somos el yo del mañana, nosotros somos Ashita no Yo". Más allá de algunos paralelismos o malinterpretaciones del manga / anime, Ashita no Yo es una obra muy humana y llena de muchos temas, mensajes y valores más allá de cualquier aspecto sociopolítico, y debería ser recordada y vista por eso mismo. El 17 de febrero del 2007 en Japón se estrenaría la película JoJo's Bizarre Adventure, Phantom Lord, película que adaptaría la primera parte de esta grandiosa saga. Siendo creada en conmemoración a los 20 años de aniversario de esta franquicia, la película actualmente se encuentra perdida. En su momento la cinta fue duramente criticada debido a la calidad que tenía en cuanto a su historia, ya que según fuentes esta había recortado mucho de la parte que adaptó. De hecho, se dice que la crítica fue tal que según las lenguas el propio Hirohiko Araki pediría que no se volviera a estrenar más y que la sacaran de cartelera. Y es de esta mala reputación y fama que la cinta no se estrenó para video casero y que por cosas del destino la cinta terminara perdiéndose para siempre. Si bien no es la primera vez que adaptan la obra de Araki, ya que en el año 2000 de la mano del mismo estudio de la película hicieron unas ovas adaptando una parte de Stardust Crusaders, por lo que la cinta hubiera significado el primer intento de iniciar la saga desde el principio. Actualmente y gracias a algunos usuarios, se han logrado recuperar los primeros 15 minutos del metraje original, pero de ahí en más no hay nada más acerca de esta película.
es un capítulo de la versión 9 de la novela de Sao donde se muestra a Kirito y Asuna teniendo relaciones íntimas. Este capítulo ocurre inmediatamente después del capítulo 16 de la novela donde después de que Kirito le dijese a Asuna que quería pasar la noche con ella esta malinterpretase sus palabras y se desnudara ante él quedándose en ropa interior. En sí, el capítulo narra a lujo de detalle toda la relación íntima entre los dos personajes, pero no se queda solo allí, sino que también da datos interesantes acerca del lore del juego, como el tema del código de ética del juego y la razón de su inclusión dentro de SAO. Cabe mencionar que este capítulo fue escrito por el mismísimo creador de la obra, Reki Kawahara, por lo que, y a pesar de que este capítulo no se encuentre en la versión oficial de la novela ligera, técnicamente esto es canon dentro de la obra. Y lo más sorprendente no queda allí, ya que además el capítulo 16.5 tiene continuación, mejor dicho, varias continuaciones, y es que sí, me refiero a que existen también los capítulos 16.6, 16.7, 16.8, 16.85 y 16.9, y otro más con el nombre de Sugary Days 5, todos estos escritos por el mismo Reki Kawahara, siendo estas recopilaciones de momentos íntimos entre Kirito y Asuna. Estos capítulos, escritos entre los años del 2009 y 2014, serían publicados como historias extras tanto en la misma novela de Sao como en revistas especializadas en el anime bajo la denominación de Hogar en el Bosque. Simplemente sorprendente. Antes de que se hiciera famoso con Hellsing, el mangaka Kouta Hirano en sus comienzos solía trabajar de asistente de otros mangakas, y así también era un dibujante de mangas de temática hentai. No fue que, en 1996, este lanzaría el one-shot de Legend of a Vampire Hunter, una historia hentai que presenta los primeros vestigios de lo que sería posteriormente su obra culmen, Hellsing, como la premisa, el mundo, y más principalmente, algunos de sus personajes principales. Después de publicado el one shot, un año más tarde Hirano empezaría la publicación de su manga más conocido, inspirándose no solo en su anterior trabajo, sino también un poco de otros en los que había trabajado, y como todos ya deben conocer, el resto es historia. Kemono Friends es una popular serie de anime en Japón, ustedes saben, de esos animes de chicas lindas haciendo cosas lindas, esas series que son queridas y amadas allá en su país. Bueno, esta teoría nace ya que si uno ve los episodios de la serie se dará cuenta de lo que parecen ser escenarios humanos abandonados por el tiempo, que da cierto aire post-apocalíptico. Esto más el hecho de que en el anime casi no se vean humanos y que casi todo el cast sean animales antropomórficos deja a uno pensando que la serie se desarrolla en un ambiente post-apocalíptico. Habiendo múltiples teorías de que en el pasado del anime hubo una guerra nuclear, siendo esta la causante de la extinción de algunos humanos y la razón del por qué existe gente mitad humana y animal. Desconozco qué tan cierto sea todo esto, pero sí he de decir que, después de ver algunos episodios, la estética del mundo del anime más las teorías formuladas sí que te dejan mucho que pensar. 2001 Una odisea en el espacio es una de las mejores y más influyentes películas de la historia del cine. Considerada por muchos como la obra cumbre del maestro Stanley Kubrick, no es difícil ver que para una cinta de tan gigantesca producción y calidad se requirió de los mayores esfuerzos del medio. Pero algo que no muchos saben, fue que, para el apartado de director de arte, Kubrick no tenía en mente a otra persona, que no fuera el gran Osamu Tezuka. Según cuenta la historia, Kubrick se interesó por el mangaka, debido a la historia de Astro Boy, y que en esa época estaba en trabajo de su próximo film, 2001 Una odisea en el espacio. En enero de 1965, Tezuka recibió una carta del director estadounidense invitando al japonés que fuera el director artístico de su próxima cinta. Aunque Tezuka se sintió muy halagado por la propuesta del director estadounidense, este tuvo que declinar la oferta, ya que el japonés no podía darse el lujo de abandonar su estudio durante un año para vivir en Inglaterra. Debido a este hecho, el cargo artístico del filme sería designado para los directores de arte Anthony Masters, Harry Lange y Ernest Tancher, que en ese año serían nominados al premio Oscar por su trabajo en la cinta. Aunque Tezuka no pudo participar, este quedó maravillado con la película y según dicen las lenguas, usaba la banda sonora de la película para las largas noches de trabajo de este. ¿Se imaginan un 2001 Una odisea en el espacio con Tezuka y Kubrick?
Aum Shinrikyo, o por su traducción en español, Verdad Suprema, ahora conocido como Aleph, es un culto religioso japonés obsesionado con el apocalipsis, fundado por el líder religioso Shoko Asahara. El grupo se hizo famoso en 1995 cuando algunos de sus miembros liberaron gas sarin mortal en el sistema del metro de Tokio, matando a 12 personas y enviando a más de 5.000 a hospitales. Algo que pocos conocen es que el grupo por los años 80 y 90 llegaron a producir un cortometraje anime en forma de propaganda para inducir a la gente a unirse a su grupo. Contando con una animación decente para la época, no hay mucho que decir del corto. Si bien hoy en día el grupo ha cambiado y niega los atentados de 1995, desde el año 2000 han estado bajo vigilancia por parte de las autoridades japonesas. Tsugumi Ohba es un escritor de manga muy famoso, siendo el creador de Death Note y Bakuman, es uno de los escritores de manga/anime más respetados del medio. Pero algo curioso de este autor es que no se sabe quién es. El nombre de Tsugumi Ohba no es más que un seudónimo. Hay múltiples teorías de quién es realmente, muchos argumentan que es una mujer ya que en sus dibujos se le ha llegado a representar con una, y otros han teorizado también en otros mangakas como Yuko Asami, Yumiota o Hiroshi Gamou, o hasta incluso otros dicen que es un nombre creado por Takeshi Obata, dibujante de la obra, y que el propio ilustrador es el creador de Death Note y Bakuman. También otros dicen que Tsugumi Ohba es un grupo de escritores y editores de la Shonen Jump, que trabajan en conjunto para la creación de historias, y que Bakuman fue escrito por ellos en forma de protesta por su forma de trabajo. Igual y solo son rumores, por lo que nunca sabremos la verdadera identidad de Ohba. De este punto no encontré tanta información, pero creo que se refiere a que la razón del por qué la historia original del linaje Joestar termina en la parte 6 es porque la sexta parte Stone Ocean fue cancelada. Esta teoría es falsa y una estupidez mire por donde se le mire, ya que Araki ya tenía planes de finalizar la historia original de los Joestar desde la parte 3 Stardust Crusaders, ya que quería terminar la saga del linaje Joestar como una trilogía. Además de que hablando en términos de ventas a Stone Ocean le fue muy bien y en crítica ni hablemos, ya que es la segunda parte más aclamada de la saga, tan solo después de su continuación, la séptima parte, que es en cierto modo un reinicio de la obra. Las 100 novias, ni pendejo que digo su título completo XD, cuenta la historia de Aiyo Rentaro, un chico quien después de haber sido rechazado por 100 chicas a lo largo de toda su vida un día se le acerca a Dios y le dice que deberá salir con 100 chicas que se enamoraran de él, y que en caso de no salir con ellas estas chicas morirían, a lo que Rentaro hará lo imposible para lograr salir con dichas 100 chicas que el mismo Dios le mandó. Sí, así como escucharon XD, Las 100 novias es un manga harem conocido por su humor absurdo y exagerado, así como por ser uno de los trabajos más famosos de estos últimos tiempos, y este punto habla de cómo el autor del manga, Rikito Nakamura, sin saber del éxito que tendría este manga, haría todo lo que estuviese en su alcance para cancelar su propia obra, esto porque con el pasar del tiempo se va integrando una nueva novia conforme avanza el manga. Sí, el título del manga no miente, conforme avanza la historia se van incluyendo cada vez más personajes hasta el punto de que se va a llegar a las 100 novias prometidas por el título XD. Y el manga, al ser uno de los éxitos más grandes de estos últimos tiempos, le es imposible al autor terminar su obra sin más por temas de contrato y ventas de la editorial, por lo que, y sin ninguna otra opción no le queda de otra más que ir metiendo elementos cuestionables en su obra con tal de que ésta sea cancelada, elementos que van desde un humor súper absurdo y exagerado, elementos ecchi, fetiches de todo tipo, e incluso llegando a cuestiones como incesto dentro de su propia obra, pero esto en vez de acercarlo de su objetivo solo lo aleja, ya que el humor del manga es tan absurdo y tan exagerado y la obra tampoco sería que cualquier elemento que él agregue es bien aceptado por los fans de dicho manga XD. Si bien, todo lo que conté acerca del manga, su contenido y de qué trata es verdadero, es falso que el propio autor quiera cancelar su propia obra, siendo este rumor un meme nacido del mismo fandom del manga al malinterpretar unas entrevistas que tuvo el autor mencionando que no esperaba la fama que iba a tener su obra en un inicio habiendo planeado originalmente que el manga contara con 10 novias y nada más. Eso y que el título estuvo a punto de ser las 1000 novias XD, entre otros datos igual de chistosos. Pero sí, la idea de las 100 novias es algo que seguirá en pie y es una idea que el mismo mangaka y su dibujante cumplirá de una u otra manera. Solo Dios sabe si este objetivo es algo que se llegará a cumplir o no.
Minky Momo es un anime Mao Shoujo de los años 80, siendo una de las pioneras en el género de las chicas mágicas y una de las primeras series importantes en la naciente subcultura otaku de los 80. Pero hoy no voy a hablar del legado de este anime, sino de una maldición que tiene detrás. Mucho antes de que animes como Madoka Mágica tuvieran un giro de tuerca tan oscuro y recordado a día de hoy, Minky Momo fue la primera en lograr hacer un evento así. En el anime de Minky Momo el personaje pierde completamente sus poderes para solo un capítulo después morir atropellada por un camión. Sí, así como escucharon. El episodio causó un revuelo enorme y desmoralizó a muchos de los espectadores, pero eso solo sería temporal ya que más tarde esta reviviría de alguna forma en capítulos posteriores. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, resulta que en el día que emitieron el capítulo de la muerte de Momo, se dio la alarma de pequeños temblores que pasaban en Japón, solo para que, en el día de 26 de mayo de 1983, el día de la emisión del capítulo final del anime ocurriese un terremoto de 7.8 grados en Japón, dejando como saldo 104 muertos y heridos. La teoría dice que por culpa de las energías negativas que causó el capítulo de la muerte de Momo, fueron tan grandes que todo explotara al final de su emisión con el terremoto. Si bien y obviamente no hay pruebas que avalen esto, todo esto se potencia cuando en 1995 se volviera a transmitir el capítulo final otra vez en televisión, ocurriendo ese mismo día otro poderoso terremoto, el conocido Gran Terremoto de Anshin-Awaji de casi 7 grados de magnitud, causando múltiples estragos y cobrándose la vida de 6.434 personas en el proceso. Esta casualidad sí deja mucho que pensar. Candy Candy fue en su momento uno de los animes más populares en la década de los 80 en todo el mundo. La historia de la niña huérfana Candy se ha ganado el corazón de muchos televidentes y muy posiblemente también el corazón de la mamá del que está viendo este video XD. Por increíble que parezca, en Italia el anime causó en su momento un impacto y fue por un tiempo un fenómeno social en dicho país. Para el final del anime, los encargados y las transmisoras italianas dudaron mucho en emitir el final original del anime, debido a lo dramático y trágico de estos decidieron en un movimiento muy extraño para la época crear un final alternativo para el anime. Y así, por medio de la edición, reciclaje de escenas y un nuevo guión, le darían a la serie un final muy diferente al original donde todo termina bien y daba un final feliz. A día de hoy dicho final se puede encontrar en internet, ganándose también el corazón de los fanáticos de la obra. Mi vecino Totoro es probablemente la película más recordada y emblemática del estudio Ghibli, y el personaje de Totoro el símbolo más reconocible de dicho estudio. Pero algo que se cuenta en internet es el muy posible subtexto oculto que tiene esta alegre e infantil película. En la cinta, nos cuenta la historia de cómo dos hermanas se mudan con su padre mientras su madre está enferma en un hospital, y cómo en el trayecto las chicas conocen a Totoro, una criatura que solo ellas pueden ver debido a lo puro de sus corazones. La cinta termina con las hermanas yendo al hospital después de escuchar una noticia de su madre solo para descubrir que está curada. El subtexto de la película dice que Totoro es un Shinigami, o sea un ángel de la muerte, que está a punto de llevarse a la madre de las protagonistas, y que las dos hermanas, Mei y Satsuki al lograr ver a Totoro, tienen sus momentos contados ya que aquel que logra ver a un ángel de la muerte le espera dicho fatídico suceso. La teoría es mucho más larga, pero por no querer dar spoilers fuertes y alargar el video lo dejo hasta aquí. Más allá de todo, y si bien la teoría ha sido desmentida por los realizadores de la cinta, llega a ser un subtexto muy interesante de interpretar y da una nueva forma de ver la cinta. Cheat Slayer fue un manga creado por Omura Kawamoto, conocido por haber sido el creador del famoso manga Kakegurui. El manga, que iba a tratarse de un isekai de venganza, sería cancelado después de su primer capítulo por temas de plagio. Esto debido a que fans e incluso mismos novelistas y mangakas del medio encontrarían múltiples semejanzas en los villanos del manga, que se trata de un grupo de reencarnados que buscan luchar contra el rey demonio, semejanzas que después de una revisión por parte de la editorial del manga llegarían a la conclusión de que, en efecto, se trataba de una transgresión a los derechos de autor de otras obras, siendo los personajes plagiados los que se muestran en la imagen. Tal fue la polémica que incluso por vía Twitter múltiples autores de novelas ligeras darían su propia opinión de dicho caso. Recordemos que el tema del plagio en Japón es uno muy grave y serio, a comparación de otros lados del mundo. El propio autor del manga se disculparía vía Twitter por tal acto y su manga sería cancelado después de dicho incidente.
es un código de una página de doujinshi hentai muy popular que te direcciona a un one-shot llamado Enshin Emergence, una historia hentai de temática muy pesimista y oscura. Si bien a simple vista no habría nada raro, digo, solo un one-shot enfermo hecho para gente enferma, pero no sería que en años más recientes el one-shot iría ganando bastante popularidad debido a su historia tan trágica y hasta desagradable, obteniendo fama primero en la esfera anglosajona para más tarde pasar a la esfera hispanohablante, llegando al punto de ser materia de discusión, memes y hasta vídeos netamente dedicados al doujin en cuestión. El propio creador del doujin, el artista Shindola, ha declarado en más de una vez lo impresionado que está debido a la enorme popularidad que consiguió su más conocido trabajo. Si bien y desafortunadamente por experiencia personal este no es el one shot más desagradable, triste o asqueroso que existe, sí llega a ser bastante choqueante para aquellos que no conozcan nada de ese enfermo mundillo. Goblin Slayer es una serie de novelas ligeras de fantasía que cuenta la historia del Goblin Slayer, un aventurero que tiene como objetivo erradicar con todos los goblins de su mundo, así sea lo último que él logre hacer. En el 2018 las novelas serían adaptadas al anime por parte del estudio White Fox, anime que en su momento desataría polémica al mostrar imágenes fuertes de violencia y hasta abuso sexual en su capítulo de estreno. Y es que el anime en sí comenzaba con un grupo de aventureros novatos siendo emboscados y brutalmente asesinados por los goblins, y las chicas del grupo ultrajadas por estos seres. Esto desataría una polémica en su momento, debido al contenido gráfico de dicho episodio. Dicha polémica no pasaría de allí, con la página de Crunchyroll agregando una leyenda al inicio de cada episodio de posible contenido sensible para el espectador. Cabe mencionar que, aunque en contenido es fuerte, dicho momento del capítulo no fue tan gráfico como muchos clamaron en un inicio, así como sería el único momento de todo el anime donde su contenido llegaría a tales niveles. Así también, me gustaría incluir en este mismo tema al capítulo 10 de la tercera temporada de Sword Art Online, de la saga de Alicization, donde sucedería casi lo mismo que en el caso de Goblin Slayer, siendo dicha escena retirada y solo apareciendo en las versiones de Blu-ray del anime. El 17 de septiembre del 2007 en Japón, se daría la noticia internacional de que una joven de 16 años asesinó a su padre de 45 años con un hacha. Conociendo el nivel de criminalidad y lo raro que llega a ser que ocurra un crimen de tal violencia en Japón, esta noticia causaría revuelo en el país del sol naciente y en gran parte del mundo asiático. Bueno, la razón del por qué les cuento todo esto es que un día después de tal suceso se iba a transmitir el episodio final del anime School Days, pero debido a la naturaleza del capítulo y sus semejanzas que tenía con el suceso ocurrido en la vida real, los que vieron el anime sabrán a qué me refiero, Televisión Kanegawa cancelaría la emisión del episodio y en un intento de llenar el hueco de media hora en la programación de su canal estos pondrían en su lugar una compilación de vídeo de 30 minutos de escenas de un río en Europa, más concretamente de Noruega, reproducidas con Eron de G-String de August Wilhelm como música de fondo. A raíz de todo este asunto, en medio de la transmisión aparecería un barco con una leyenda que decía Nice Boat, o bonito barco por su traducción al español. Como consecuencia de esto, el asunto del Nice Boat ganaría muchísima popularidad en los foros de internet japoneses, transformándose en un meme primero en la comunidad japonesa, luego en la comunidad de otakus en Japón para más tarde transformarse un meme en la comunidad otaku internacional. Todo esto llegó a tal punto que incluso la propia creadora de School Days, la productora Overflow, lo usaría como el nombre de sus puestos en las comiquets de esa época. En cuanto a qué pasó con el último episodio del anime, este se terminaría estrenando en cines el 27 de septiembre del 2007. En los tiempos del Tercer Reich, había fuertes rumores acerca de una sociedad esotérica secreta llamada la Sociedad Brill. Dicha sociedad ha sido ojo de múltiples especulaciones que van desde sus orígenes o hasta su posible existencia. El origen de dicha sociedad viene sin embargo de la novela de 1871 The Coming Race de Edward Bulwer Lytton. Varios lectores teosofistas creyeron que la novela del autor inglés era un relato verídico sobre la existencia de una raza superior que habitaba en las profundidades de la Tierra y que utilizaba una energía llamada Brill. A partir de esta desmentida teoría han surgido otras teorías, como que Akira Toriyama, inspirado en la historia que les conté, se basó en la sociedad Brill para crear lo que hoy conocemos como los Super Saiyajines, o incluso algunos afirman que es gracias a esto que surge la sociedad de los Namekianos. Realmente desconozco si Toriyama se basó en dicha leyenda urbana.
Este punto habla de la enorme cantidad de animes de la década de los 2000 que fueron olvidados por el público. La razón de su olvido es simple y es que si bien, antes, por los 90s y los 80s, no existían lo que hoy conocemos como animes de temporada, ya que estos se estrenaban cuando las productoras querían y no siguiendo un patrón específico, no fue hasta por los años 2000 y con el renacimiento del anime, que sería muy común este tipo de emisión, donde se llegaban a estrenar entre 15 a 30 animes por temporada, quedándose estos animes en el medio de lo que alguna vez fue el boom de los 80s y los 90s del anime, y el siguiente boom del anime ilegal a finales de los 2000, habiendo pocos animes de esa década que lograran destacar realmente. Así también y otro factor que ayuda a que muchas de las series de esa década hayan quedado enterradas en el olvido se debe a la falta de plataformas para ver dichas series, ya que de no ser que hablemos de animes en su momento súper populares como Bleach, Naruto o TTGL, muchas de estas series no tienen donde poder verlas de forma legal, haciendo que se pierda del rastro de ella, y si a eso le sumamos la cantidad de anime que sale cada año y más los que se han estrenado a lo largo de todos los años, pues, hace que esto sea un asunto muy serio. Por esto la razón de este punto, y es que invito a la gente que busque y empiece a ver más anime de esta década, créanme que hallarán más de una joyita oculta que en el fondo les gustará, o quién sabe, incluso que les cambie la vida.